Pues por eso Cállate. mismo, tú eres la Mejor que... cállate. Eso es como la escena de los Simpsons. Que el padre da un beso a Bart y dice que soy tu padre, que soy tu hijo. Encendemos como podemos. Bueno, estamos ya en directo, conectados a través de la cuenta de Instagram de la librería Rafael Alberti, en los encuentros en Alberti a domicilio, en casa, en este formato que ya empieza a ser semi todo, ¿no? Semipresencial. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Estamos en un aforo todavía muy pequeño y compartiendo con muchos amigos a través de esta pantalla pues la oportunidad que nos dan de poder acercarnos a sitios muy lejanos, ¿no? Muchas gracias a todos, os estamos viendo aquí saludar y bueno, muchísimas gracias Javier Azpeitia por venir aquí a la librería Alberti presentar música en la editorial Tusquets y muchas gracias Eduardo Becerra también, amigo, profesor. Y ya. Muchas gracias a los dos, de verdad, siempre es un placer en la librería Alberti. Este es el entorno, yo creo, perfecto para un libro como música. Gracias a los dos. Muy bien, muchísimas gracias, Lola. Para mí también siempre es un placer y una alegría estar aquí, bueno, haciendo cualquier tipo de actividad y bueno, presentando un libro como hoy, como un libro como música, pues el placer es doble. Presento el libro de un amigo que es casi un hermano y bueno, siempre él y yo siempre comentamos muy a menudo, también con otros amigos, que no hay nada peor en esta vida que leer el libro de un amigo que no te guste para luego a ver qué le dices a él, ¿no? Pero bueno, yo con Xavi Azpeitia siempre estoy muy tranquilo. Vamos a hablar de su última novela, que es Música, que para mí, soy capaz de decirlo hasta de espaldas, a sus espaldas, es la mejor que ha escrito, que acaba de aparecer en Tusquets, que es una, bueno, me parece que es una novela que yo creo que es todo un alarde bueno, de oficio, de saber hacer en todos los aspectos, en la depuración narrativa, en los personajes que crea, tanto los protagonistas como los secundarios, y sobre todo sacaría también una estructura y una trama nada fácil de hacerla funcionar como lo hace, como con ese mecanismo de relojería. Me parece que este formato y luego las firmas posteriores hace que el tiempo no sea excesivo, con lo cual no me voy a alargar mucho porque aquí tiene que hablar siempre el autor. Relata las vidas de Eurípides y de la sacerdotisa Mora, y sobre todo me parece que también que es una reflexión muy lúcida sobre los vínculos y tensiones entre la creación artística, el mercado y el poder, y sobre todo una meditación sobre los orígenes del arte también, que me parece que es una manera de preguntarse también en relación con la Grecia clásica sobre los propios fundamentos de nuestra cultura. Paso a preguntarle, y bueno, yo creo que lo mejor de todo siempre es empezar por el principio, y es un poco que nos explicaras el porqué del título. Bueno, De Música. pero antes de dar las gracias también, Lola, es un placer estar aquí, de verdad. Qué alegría. No había presentado en Alberti todavía y estoy muy orgulloso porque da gusto encontrar libreros que todo el mundo sabe, que conocen perfectamente el mundo de los libros y que te elijan y que te pidan que les acompañes es un orgullo. Y Eduardo, muchísimas gracias por esa introducción de hermano, ¿no? O sea que no hay que hacerle mucho caso porque es así. Y a todos los que estéis aquí, muchas gracias también por acompañarme. Somos poquitos y bien avenidos en estos mundos terribles. La pregunta era ¿por qué se llama música esto y además con K? Porque si fuera vasco sería sin acento. Eso es. Sí, sería vasco. Si sería vasco, sería con acento, sin acento. Pues sí, es una buena pregunta. Yo creo que es bueno empezar por ahí. El principio de todo es ese. Música en griego se dice musiki. El término que traduce música es musiki. Si lo pronunciáramos al modo de los que hemos heredado el griego a través del latín, entonces se pronunciaría musiqué. Quiere decir todo lo relativo a la musa. ¿Y qué? ¿No? Lo relativo a la musa.
Eh, las musas, evidentemente, son las diosas del pensamiento y del arte. Y cuando se habla de todo lo relativo a la musa, no se habla solo, como utilizamos ahora la palabra, de el arte del sonido, ¿no? Sino que se habla del sonido y del silencio, habría que decir, sino que se habla de todas las artes, ¿no? O sea que música se podría, o musiquí, se podría traducir por cultura, porque este es un libro sobre el nacimiento de los cimientos de nuestra cultura. Yo he querido hablar centrándome fundamentalmente en contar historias. La música, que fundamentalmente en el siglo V antes de Cristo es donde me he metido yo, era una mezcla de poesía, danza y música, ¿no? Tal y como la entendemos ahora, lo que formaba esos grandes espectáculos teatrales que se hacían en Atenas, no solo en Atenas, en toda Ática, y luego en muchos más sitios, estoy convencido, no tan espectacularmente, de una forma más normal. El teatro, la tragedia y la comedia griega eran la forma de contar historias que tenían en esta época, y era una forma oral de contar historias, que sin embargo escribían ellos también, porque los primeros escritos se hicieron justo en esta época, empezaron a circular, hay escritos mucho anteriores, pero los primeros escritos literarios se hicieron en esta época y empezaron a circular precisamente para que los actores pudieran memorizar más despacio o tener los papeles, el libreto con todos los textos. Entonces, ahí está, esa es la base del origen. Es la época en la que un arte oral, el arte de las musas, que era oral, de transmisión oral, empieza a escribirse y empieza a cambiar de formato, que se parece, es una época como la nuestra, en la que el arte de la escritura empieza a cambiar de formato y se nos pasa al arte digital, y que con posibilidades de volver al arte oral, por cierto, porque dentro de poco acabaremos cantando las novelas, no escribiéndolas. En relación con esto, vamos, que yo siempre, en todo momento lo percibía leyendo tu novela, que tiene mucho de relación con lo que, como decía en la introducción, de los fundamentos o lo que podría ser un momento originario de nuestra cultura. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es, yo veo que estableces una continua vinculación y una tensión constante entre la cultura, que podría llevarnos a una idea de refinamiento, etcétera, etcétera, y la violencia, como si se retroalimentaran, como si casi no pudieran desarrollarse la una sin la otra, incluso como si fueran dos pilares, ¿no?, también de nuestra civilización, no solo el arte, sino no solo la música, sino la violencia, ¿no? Sí, bueno, qué curiosa es esa pregunta, es muy interesante. Hay los primeros adoradores de las musas, Otto y Efialtes, no sé si estoy recordando bien el nombre, que eran dos gigantes, hermanos, gemelos, los primeros adoradores de las musas, lo que hicieron fue apresar a Ares y meterlo en un ánfora y dejarlo ahí encerrado durante mucho tiempo, en esta pelea que hubo en la gigantomaquia, entre los dioses y los gigantes, ¿no? Y cuando consigues callar a Ares, entonces empieza la música, ¿no? Empieza la cultura. Y estos otros Efialtes, bueno, se los llevaron por delante, evidentemente, entre Apolo, Artemisa, una serie de dioses por ahí, se los cargaron y acabaron disparándose las flechas ellos mismos para intentar defenderse, y sucumbieron. La idea de que donde está la violencia y donde está la guerra, la música no puede hacerse, es una de las bases de la novela. Y si no lo hubieras dicho tú, yo habría estado callado toda mi vida de eso, pero creo que esa es una lectura muy buena, verdaderamente. Muchas gracias. Sí, y bueno, otra cosa, esto también, bueno, evidentemente también cuando le pregunto cosas a Xavi Azpeitia es porque en ocasiones también hablamos bastante a menudo, bueno, pues de su novela y otras muchas cosas. Entonces, en algún momento me acuerdo que comentaste, y a mí siempre me ha interesado mucho, y yo creo que es una reflexión para compartir, que
la escritura de tus novelas en general han tenido para ti siempre mucho de proceso de aprendizaje, que no solo es un aprendizaje cultural, sino también, por lo que te has referido en alguna ocasión, es un aprendizaje vital, ¿no? Por supuesto, nada que ver con la autoficción tan de moda y tan discutida ahora, que no tiene nada que ver con lo que haces tú, ¿no? Pero, en ese sentido, ¿cuál ha sido el aprendizaje específico con esta novela respecto a otras, ¿no? Pues, una serie de aprendizajes intensos, ¿no? Esta novela, claro, como trata de qué es contar una historia y para qué sirve, ¿no? En el fondo ese es el tema fundamental, qué es contar una historia, para qué diablos sirve contar historias, que aparentemente no servía para mucho, y yo estoy convencido de que sí sirve. El caso es que el aprendizaje ha ido en torno a eso. Yo cuando me pongo a escribir esta novela es diciendo, ¿para qué diablos sirve lo que hago constantemente, ¿no? Con el temor de que la respuesta sea para nada, ¿no? Y sin embargo la búsqueda de por qué diablos nos gusta leer, que es lo fundamental de la literatura, y también a veces escribir y expresarnos, eso es lo que yo buscaba cuando empecé a escribir y lo que sigo buscando ahora en realidad, porque el proceso de desvelamiento de enigmas que hay por ahí no acaba con los propios enigmas, ¿no? Sigo dándole vueltas a para qué sirve escribir. Pero bueno, hay algunas cosas que sí he aprendido, ¿no? Y que me ayudan a sostener un poco mi profesión, mi oficio de la escritura, que es el oficio que hago entre horas, ¿no? No es el oficio fundamental. Estoy de maestrillo, ya lo sabes. Pero fundamentalmente es saber que escribir sirve para conocer el mundo, para contarlo y para ser otro, fingir que eres otro. Creo que esto es lo fundamental de la escritura, lo que he aprendido, ¿no? Que los escritores lo que hacemos es apropiación indebida. Yo he contado aquí, he cogido la voz de una mujer, cosa que se me puede acusar de apropiación indebida, sobre todo en la época del Me Too, con más razón. He cogido y he contado desde un punto de vista femenino cómo es el mundo. Y ese punto de vista femenino evidentemente no es el mío, además es un punto de vista femenino de hace mucho tiempo, es de una salvaje y no de un tipo tan civilizado como yo, y lo que he hecho es ponerme en su piel para ver lo tonto que soy, ¿no? Y es muy interesante, esto funciona muy bien, ¿no? Lo que en términos psicológicos se suele llamar experiencia vicaria, ¿no? Nos inventamos una historia y con esa historia contamos la realidad. La vida no tiene tema, no tiene control, es caótica, tiene demasiadas cosas, y nosotros al final, para construirnos a nosotros mismos, tenemos que inventarnos nuestro propio personaje y fingir desde adolescentes hasta la muerte, fingir que somos individuos especiales, ya nos ponemos la máscara teatral de la persona que nos hemos inventado y mantenemos ese personaje durante toda la vida hasta que al final no podemos quitarnos la máscara de ninguna de las formas, ¿no? El hecho de que la palabra persona venga del persona latín, que significaba máscara y no significaba lo que significa ahora, y en griego pasa lo mismo con prosopón, ¿no? Significaba máscara, lo que hay delante de la vista, de la cara, y pasó luego también en griego a significar individuo, ¿no? Bueno, contar historias, inventarse personajes, sirve para entender el mundo, para participar en él, para creerse un individuo, para fingir que estás vivo, que eres importante para los demás, que eres aceptado, y luego, para cuando te das cuenta de que todo eso no era tan importante, para fundirte en la nada con los de la tribu de tu especie, ¿no? Más o menos eso es lo que he aprendido.
pero al final eso. Al final del Cuando todo. se acaban las palabras, ¿no? Ya, psicoanálisis puro, ¿eh? Psicoanálisis, Amigo. por supuesto. Sí. Bueno, Yo Jung, siempre he dicho que el psicoanálisis es la mejor teoría de la literatura. sí, sin duda. Jung Un amigo está ahí, los psicoanalista arquetipos. un amigo psicoanalista nuestro le enfada un poco, pero yo creo que es una muy buena teoría de literatura. Que Sin me duda. está tratando a mí, por cierto, y hemos hablado de eso hoy. Bien, tengo alguna pregunta más. Bueno, todavía tenemos un ratito. Que tiene que ver con eso que has dicho, con el hecho de que, bueno, una historia como esta que sitúas en un tiempo tan lejano, te sirve para responder algunas preguntas tuyas de ahora mismo, De ahora. ¿no? De ahora. Y esta relación que tienes siempre digo en broma que Xavi escribe novelas de rabiosa actualidad sobre Ariadna, Naxos, Aldo Manucho, Quevedo, Mesalina. Pero es cierto que son ficciones donde es muy fácil identificar, ¿no? Conflictos, problemas o temas que podemos vivir ahora mismo, ¿no? Esto es un poco, no tiene que ver tanto con esta novela como con cierta forma de trabajar, ¿no? Tú has escrito, repito, ficciones sobre Quevedo, Mesalina, Ariadno, Aldo Manucho y Eurípides, ¿no? Cuando tú decides escribir una novela sobre esos personajes, ¿no? Es porque te interesan, o sea, hasta qué punto en la toma de decisión en el caso de música, ¿no? De hablar sobre Eurípides, hasta qué punto esa toma de decisión tiene en cuenta ya ese presente para abordarlas y darle forma en tus ficciones. O sea, quiero decir, ¿en un principio te interesan por sí mismas o ya cuando te interesan, no sé si me estoy haciendo ¿Sí? un poco confuso, ya cuando te interesa es que ves en esa vida, en lo que quieres contar, aspectos muy sustanciales de nuestra actualidad, por decirlo así? Yo creo que eso se cuenta muy bien con cómo empecé con esta novela. Había acabado de escribir El impresor de Venecia, sobre Aldo Manucho, ambientada en el principio del Renacimiento, y había sido una paliza a documentarme, a leer cosas, a enterarme de todo para poder ambientar cada una de las escenas y demás. Y estaba exhausto, ¿no? Entonces dije, la próxima novela no va a ser histórica, va a ser en la actualidad, va a ser una novela muy cortita, Sí, no voy a tener que documentar en nada. Tengas tus promesas, sí. Y dije, y va a tener que ver con Eurípides, va a ser sobre las vacantes, va a ser la historia de una actriz. Sí, me acuerdo que habértelo oído contar. Perdona, Sí. Una actriz que hace uno de los papeles de las vacantes en una traducción que ha hecho un ex suyo y que al final, todo ese lío, en una representación en un sitio como Mérida, con un teatro romano y no sé qué, lo que hace es descuartizar a su ex. Esta era la idea. Y me pasé todo un verano por el día trabajando en la definición, cómo va a ser la novela, cuáles son los personajes, va a tener esto, intentando empezar a escribir, no me salía nada, y por la noche me despertaba elaborando esta otra novela ambientada en el siglo V antes de Cristo y con toda esa paliza que había que meterse, y por el día decía, quita. Y volvamos a la actriz. Vamos a la actriz, la actualidad, Mérida, cosas que suceden ahora que conozco perfectamente y tal, y no pude. Y solo el último día de vacaciones, cuando volví hacia Madrid, en rechazarla? un verano, o sea, bueno, un verano, eran 15 días de vacaciones, por ahí estábamos en el campo, y esos 15 días en la playa, más bien, me sirvieron para saber que no podía luchar contra meterme otra vez en el jaleo, que yo además decía, siglo V antes de Cristo, ¿no? Porque tengo una bibliografía en este momento más larga que mi novela, ahí puesta en documentos, con las cosas que he podido mirar y todos los libros que no he podido mirar ahí puestos en fila, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? La actualidad manda. Sí, pero tú ya ves, o sea, cuando decides ya abrazarte a este argumento, ya estás viendo, por ejemplo, que era también la otra pregunta, ya estás viendo un poco el tratamiento, esos temas que vas a tratar, esa relación de Eurípides con
con la política, ¿no? Con el rey Arquelao, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Dónde? Sí, Arquelao, ¿no? Arquelao. ¿Este tipo de cosas o se te van...? Sí, sí, estaba ahí, está muy ligado, él murió en el Palacio de Arquelao y entonces yo lo sabía. Acuérdate de un cuento que publiqué hace siglos, que no sé ni cómo se titulaba, que acababa con una jauría de perros en páginas amarillas, una cosa que hizo Lengua de Trapo con varios escritores así de la misma generación. Acababa con el descuartizamiento de una jauría de perros al personaje que yo contaba. Y luego hice un cuento en La sonrisa vertical para Tusquets también sobre Eurípides, ¿no? Había ahí una obsesión, una especie de persecución y evidentemente quería hablar sobre Eurípides porque, como es evidente, quería hablar sobre las relaciones de los escritores, no solo por qué escriben, sino también las relaciones de los escritores con el poder, que era fundamental. Yo aquí lo he repartido, probablemente no es muy discutible eso, he puesto a Sófocles, que lo era un sacerdote, era una persona ligada al poder absolutamente, y estuvo en todos los mejunjes que se hicieron, tanto democráticos como antidemocráticos en su época, y estaba metido por todas partes, y Eurípides estaba escapado siempre de aquellas cosas. Y entonces hablaba del escritor que se pringa con el poder y el escritor que intenta escaparse del poder y no puede, ¿no? Para ver los tipos de escritores que hay ahora, que al final somos esos, y cómo entre todo eso, por ejemplo, hay un personaje, Quínezos el joven, que está sacado de un supuesto Quínezos el viejo, que es al que se le atribuye el himno Apolo homérico, con el que yo me identifico totalmente. Un impostor absoluto. Yo soy absolutamente un impostor que se mete a hablar de cosas de las que no entiende, ¿no? Y tan impostor soy que la frase de soy un impostor, como tú muy bien sabes, se la he robado a Borges, que lo decía habitualmente. O sea, ni siquiera es mía esa frase. Soy un impostor absoluto. Bueno. Embaucador, podría decirlo, y así me escondo, y no se nota que se lo he robado. Bueno, seductor también. Seductor, sí. Y en relación con esto, y con el inicio de cuando empezaste a pensar en la historia, ¿el personaje de Mora estaba ya presente o es una...? Porque yo recuerdo haberte oído hablar, aparte de esa primera versión que te desaparecía con tus sueños, que también la recuerdo, pero sí te recuerdo siempre hablando simplemente de Eurípides en la novela que estabas haciendo. ¿Este personaje aparece muy pronto, desde el principio? Sí. Porque, o sea, digo porque es fundamental, porque establece como el segundo plano de la historia que va en paralelo y que es fundamental, ¿no? Claro, sí, porque... Digamos, yo pensaba, voy a contar Atenas, pero Atenas está contada y muy bien contada en distintas ficciones y en distintos ensayos desde dentro, desde la posición de los propios atenienses que dejaron muy claramente dicho cómo era ese mundo, ¿no? Entonces era importante eso, contar Atenas, pero contarla desde dentro era un poco absurdo. Pues yo no puedo contar Madrid desde dentro porque no voy a explicar qué es la Gran Vía. ¿A quién se lo explicas, no? Entonces quería un marciano entrando en Atenas. Y un marciano en Atenas tenía que ser, primero, mujer, que es lo que más temen los hombres cultos atenienses. Tenía que ser extranjera, que eran verdaderamente, además de misóginos, eran xenófobos, ¿no? Como hemos heredado perfectamente. Y la puse negra también. Lejana, salvaje, algo que lo contrario de un ateniense, para que viera ese mundo no como lo hemos contado siempre, exaltándolo, sino para que lo viera desde fuera, riéndose de él, una salvaje entrando en la civilización, que se riera de Atenas, en realidad de lo que se está riendo es de mí, ¿no? Y de nosotros, de nuestra forma de ver la cultura, que no entiende, que desprecia, que casi se deja llevar por ella hasta que consigue romper y escapar de eso. Esa era una idea también de los propios sueños en los que me iba enredando al principio. Esto lo tengo que contar así, pero luego por la mañana decía, no, No, en absoluto. A la actriz, ¿no?
Bueno, no sé si en algún momento también alguien del... ¿No? Es que no se oye. Ah, no se oye. Bueno, entonces sigo. Bueno, ya que has hablado de un poco de Sófocles, ¿por qué prefieres a Eurípides a Sófocles, además de porque el otro fuera vendido? ¿Y qué hay de caricatura? Porque es un personaje, la verdad, magnífico, Sófocles, Eurípides también, todos, pero ¿cuánto hay de verdad y cuánto de caricatura? Hay mucho claro, hay mucho de caricatura. Claro, es que además lo que sabemos de los escritores atenienses, lo que sabemos contado in situ, está contado por Aristófanes, que lo que hace es reírse de ellos. Y entonces se burla de ellos. Y además se burla, era cómico, hacía comedia, pero nosotros ahora, si leemos las comedias de Aristófanes, las calificaríamos de sátiras. La sátira, el teatro satírico era otra cosa. Pero él arremetía contra los personajes de ahí, insultándoles. Y como todos los escritores satíricos, yo sospecho que él arremetía contra ellos haciendo el mayor daño posible, con la verdad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aunque todo el mundo dice, bueno, lo que cuenta Aristófanes hay que cogerlo con pinzas y tal, yo creo que lo que cuenta Aristófanes es verdad. Que hace mucho daño, que dice porque además es como él es así, ¿no? Dice, Eurípides es hijo de una verdulera, ¿no? Probablemente, claro, seguramente. Eso lo diría, probablemente su madre se casó con su padre, que era un comerciante rico y tal, y probablemente era una verdulera, y lo decía así para machacar, ¿no? Porque eran personas con mucho dinero, eran una especie de nuevos ricos, una cosa así, ¿no? Entonces, pues, creo que es verdad. Pero lo demás, el resto de cosas, esto es casi todo leyenda. Y sobre Sófocles también. La razón por la que yo puse a Eurípides de bueno y a Sófocles de malo es porque tradicionalmente y desde Aristóteles, Eurípides es el malo y Sófocles es el bueno. Entonces, esto seguro que es mentira. Porque Aristóteles escribía mucho tiempo después y además Aristóteles era un tipo que quería ordenar el mundo. Y esto nos sirve muy bien para hacer una taxonomía, como hizo de los animales y de los escritores. Hizo una taxonomía de los tipos de obras y claro, entonces era muy ordenado. Y todo lo que tendía al desorden, es decir, a representar la vida, lo consideraba un error. Entonces Aristóteles puso encima de la mesa que Eurípides había cometido un montón de errores. Y en realidad no es eso. No hay errores de ninguno, son tres escritores magníficos. Esquilo es la Edad Media, Sófocles es el Renacimiento y Eurípides es la modernidad. Y a Eurípides, y por eso se acaba la tragedia ahí, porque ya no hay mucho más que hacer. Están en el final, como nosotros. Entonces, después de Eurípides no hay demasiadas posibilidades. Pero verdaderamente él lo que hizo fue empezar a contar las historias de forma totalmente diferente. Sobre todo, además de Eurípides, hemos conservado por azar, probablemente, ¿no? Por azar y porque era el más leído y el que se mantuvo más tiempo vivo en la escena, ¿no? Pero probablemente lo que hemos hecho es, bueno, se han encontrado sus obras por eso, pero es que, claro, hemos encontrado 17 obras y cada una es distinta. Y las que se han conservado como canónicas, tanto suyas como de Esquilo o de Sófocles, están hechas tiempo después, pero con el criterio de ordenar las cosas de Aristóteles, que no es un buen criterio para una librería. En una librería lo que tienes que tener es de todo y llegar a todas partes, ¿no? Entonces Aristóteles, si veía un animal raro, lo apartaba y decía, esto no funciona. Y Eurípides es el animal raro, y por eso me gusta especialmente, y además por su modo de hacer historias, las estructuras que utiliza, eso de que el protagonista solo aparece al final. Esto, en principio, no funciona. Y Aristóteles lo quita, está mal hecho. Hay en una historia 20 personajes y contamos las 20 historias de cada uno. Esto no se puede hacer, ¿no? Tiene que haber un personaje principal y no sé qué. Y todas las estructuras de las tragedias que han sobrevivido pese al criterio aristotélico de Eurípides, cada una tiene una solución estructural magnífica y distinta comparada con las que había antes, ¿no? Entonces revoluciona todo eso.
y nos explica una cosa que todavía no hemos aprendido. Es que para contar una historia lo que tienes que hacer es someterte a la historia. Y entonces crear la estructura y buscar los personajes y tal, pero tú te tienes que someter a la historia y anular aquello que inventaron los griegos, que se inventaron totalmente, la idea de que existe un autor, ¿no? Ellos fueron los primeros, empezaron primero poniéndoles nombres falsos a los autores, Esopo, Homero, se inventaron ahí, les metían a Esopo todos los cuentos populares, a Homero la poesía narrativa, luego se creyeron que Esopo y Homero eran personajes y los dibujaron más o menos, y por último empezaron a encargarles libros a tipos concretos con nombres y apellidos y que se consideraban autores de ellos. Pero al final lo que hace importante un escritor es dónde se mete dentro de la tradición y no quién diablos sea, porque escribir, en cierta medida, es apoderarse de las formas de pensar de otros, no de la tuya, que no sirve para nada, o que es muy poco. Y que de la tuya lo que pasa es que no te puedes librar, lamentablemente, ¿no? Y entonces todos los defectos van por ahí. Pero lo que consigues hacer bueno es porque has cogido la tradición y lo has mantenido y lo has enganchado. Bueno, eso. Sí, sí, sí. Es una buena razón. No, no, desde luego. Bien, no sé, yo haría quizás una última o penúltima pregunta. Y es algo que también te comenté y que me sorprendió mucho y me parecía muy difícil en tu novela y que encajaba muy bien, ¿no? Que es lo que diría que es casi una trama policial, vamos, prototípica, ¿no? En ese contexto que yo cuando estaba leyendo la novela parecía que era muy, muy complicado, y encajarla bien ahí me parece que funciona de una manera extraordinaria y además en un sentido para mí más difícil, ¿no? Un poco, digamos que la muerte de Eurípides podía facilitar lo que podía ser una utilización del policial clásico de enigma, ¿no? Y tú optas por la vertiente más brutal y más dura, que gore, prácticamente gore y social, ¿no? Entonces esto me ha parecido interesantísimo también, ¿no? Claro, porque estoy hablando de cosas actuales, ¿no? Del siglo Sí, sí. V, no solo del siglo V antes de Cristo, ¿no? Sí, quería hacer un poco ver en qué molesta el escritor cuando no se somete, ¿no? Uh-huh. No porque yo sea un escritor que no se somete, al contrario, ¿no? Al contrario, yo estoy Deja de criticarte, Xavi, No, yo soy impostor como Quinzos el joven, yo me identifico con ese personaje, no con Eurípides, que está un poco idealizado dentro de la novela, como se ve, ¿no? Pero si estos escritores a los que yo admiro que no se someten, ¿no? Y que se ríen del poder, están condenados, por supuesto. Entonces, bueno, yo hice un pequeño complot, pero en realidad es la leyenda la que le atribuye a este Arquelao, rey macedonio, que es un poco antecedente de Alejandro Magno, ¿no? Uh-huh. El tipo que montó todas las carreteras por las que luego se movían a toda castaña los soldados de Alejandro Magno para ir conquistando toda Grecia, el tipo que montó una corte de sabios a su alrededor, como quiso hacer también, como tenía proyectado hacer Alejandro Magno, pero como hicieron los Ptolomeos después en Egipto. Sucumbir al poder porque el escritor molesta, pues bueno, es un poco idealista, pero es también la idea, lo que quería ser yo de joven cuando pensaba en mí como escritor, ¿no? Un tipo revolucionario con capacidad de influir en los demás para conseguir un mundo mejor, etcétera. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que no era yo capaz de hacer cosas así y sigo teniendo una envidia enorme de los escritores que en su época lo han entendido, lo han visto así y se han lanzado. Y entonces puse a Eurípides un poco en eso. Sobre todo hay cosas que me parece que son como traídas de la realidad, ¿no? De la realidad histórica. Y es que Eurípides era despreciado por varias cosas, ¿no? Era despreciado por meter a las mujeres a fondo. Es el primero que pone en escena a mujeres que dudan, que sienten de verdad, que se equivocan. Pero era también el primero en meter esclavos
en la escena. Yo en la representación que hay ahí pongo un memorable personaje que es un eunuco que aparece en la obra Orestes. En fin, hay muchas cosas de Eurípides que lo hacen muy poco griego, ¿no? Muy contra la cultura griega. Lo que pasa es que hay tantas obras y uno puede leerlas de tantas maneras, pero si uno lee de principio a final y piensa, es muy fácil atribuirle a un escritor cualquier cosa tomando frases de sus personajes, ¿no? Esta capacidad que tenemos para creernos, para luego apedrear a los escritores por cosas que han dicho sus personajes y no ellos, ¿no? Esto vemos, o meterlos en la cárcel, como nos ocurre ahora, ¿no? Un rapero canta diciendo, simulando, cogiendo el discurso de un banquero o cogiendo el discurso de un asesino machista o cogiendo el discurso de un político nazi, y por estas razones le atribuyen el discurso a él y no a su personaje de ficción en el que canta esa canción, y acaba metido en la cárcel, ¿no? Cuando aquí lo que hay es una especie de nada más, analfabetismo de los jueces. No es otro el problema. No se enteran, leen, le atribuyen las cosas. Bueno, pues a Eurípides se le puede atribuir una cosa y la contraria, excepto si lees los argumentos de sus historias y ves en qué medida varía el mito, y esto hay que apoyarse en los filólogos, pero también lo puedes ver, por ejemplo, hay una Electra que escribieron los tres, Esquilo, que se llama Las Coéforos o Las Coéforas, Sófocles, Electra, y Eurípides, Electra. Y tú ahí comparas y ves que Electra, que es el centro brutal, es una mujer que quiere matar a su madre, que la quiere matar porque se ha cargado a su padre, y que nada más hacerlo se arrepiente, cosa que no le ocurre a ningún personaje de Sófocles, ¿no? Que cuando la mata, cuando se la pone a su hermano Orestes, al que ha incitado a matarla, y consigue ya su obsesión, dice: ¿qué he hecho? Me he cargado a mi madre, ¿no? A la mujer que me alimentó y que me alimentó. ¿Qué he hecho? ¿No? Este tipo de personajes, los personajes que se equivocan, son de Eurípides y son ya literatura moderna, ¿no? Entonces, ahí es donde quería meterme yo. Yo voy a acabar con una última pregunta que tiene que ver con la sensación que me da muchas cosas de las que dices, y que ahora también me lleva a otra lectura también de la novela. Me da la impresión de que no tienen muy buena opinión de la literatura y de la cultura en la actualidad, y que en este sentido música es también como una obra nostálgica. Sí, evidentemente. No me gusta mi cultura, no me gusta nuestra cultura, y creo que la clave está ahí, ¿no? Es una cultura hecha desde la culpa. Por eso nos gustan tanto las novelas negras, ¿no? Y por eso lo he metido yo ahí también. Mi personaje se enreda en una especie de investigación de quién es el culpable para vengarse. O sea, que ha caído en la especie de en la especie de enorme red que es nuestra civilización, con las historias con las que nos despertamos, yo incluido, no puedo hablar bien de mí ahí tampoco, ¿no? Con las que nos despertamos, que es a ver quién tiene la culpa de esto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y generalmente, bueno, pues si podemos nos la echamos a nosotros o se la echamos a otro, no sé qué. Esta cultura de la culpabilidad es la nuestra, ¿no? Y por eso la novela negra es tan interesante. Y luego la idea de también, que se cuenta en la novela, creo, se dramatiza más o menos, la idea de que los escritores acabamos funcionando siempre donde mejor nos pagan. Yo la primera novela que hice fue por encargo y abandoné la poesía, o para decirlo bien, la poesía me abandonó a mí, porque no trabaja con usureros, ¿no? Entonces dejé de hacer las cosas que tenía que hacer un poco para conseguir
Luego no conseguí nada, pero bueno, un poco de éxito, un poco de que me leyeran, ese tipo de cosas, por yo a donde iba con los poemas. Y la verdad es que ese fue el primer tropezón de una serie de tropezones que vienen de malinterpretar la finalidad de la cultura y de tirar por esa vía. Y bueno, ahora que ya estamos viejos, pues ahora me puedo arrepentir. Hay dos preguntas aquí en el chat de Instagram, de mucha gente que os está siguiendo. Están lanzando corazones de felicitación, saludos desde Buenos Aires, qué lujo de conversación. Y hay ya tienen que ser dos preguntas con las respuestas cortas. Hay una de ellas que a lo mejor es un poco larga, porque ya hemos pasado el tiempo respetuoso de la audiencia. Y Mariano pregunta, me he incorporado tarde y no sé si se ha preguntado, dice, ¿qué es lo que te atrae del mundo griego clásico, del mito? Algo que ya exploraste en Ariadna, en Naxos. Sí, el mito, los mitos son imágenes que tenemos en la cabeza y que se pueden utilizar para contar historias muy distintas, ¿no? El mito, los distintos mitos, esas pequeñas historias, cuentan cómo somos nosotros. No se refieren, aunque pongan a actuar a dioses y a héroes, no se refieren a los dioses o a los héroes, se refieren a las personas. Están hechos para hablar de personas. Y el gran error que hemos tenido, igual que la Biblia, el Génesis, habla de personas, no habla de Dios. Y el gran error que hemos tenido como lectores es pensar que todo eso de lo que hablaba es de cosas que estaban fuera del universo. Los mitos hablan de nosotros, ¿no? Y eso es lo que me atrae de ellos, porque al final los ves por todos lados. Pero es verdad, es una pregunta muy larga, me tengo que cortar. Y luego está también por aquí escuchándonos Rafael Rey, Hombre, nuestro queridísimo Rafa. Abrazos para Rafa. Pero tiene Instagram. Eres un moderno. Oye, dile que se ponga ya WhatsApp de paso, porque si no le importa. Una pregunta para Xavi, dice, creo que en tu novela hay también en Eurípides un autorretrato. ¿Serás capaz de negarlo? Sí. Sí, porque insisto que mi autorretrato es Quínezos el joven. El joven y guapo. Exactamente, guapo, porque ¿verdad? Eurípides era muy guapo también, ¿eh? Y Leonardo, así, pero no era tenían joven. una pinta que si los comparas con los grandes escritores actuales, como Blue Jeans y yo, son muchísimo más guapos que nosotros, la verdad. Pero a mí que me gusta es Quínezos el joven, que es un tramposo, que finge que es otro que es y que no consigue ligar con su amada Mora, que es la que le gusta. O sea que yo estoy en ese retrato. Rafa Rey dice, jaja, no te creo. No, solo puede hacer preguntas, en Instagram no se puede contestar. Bueno, muchísimas gracias. Hay saludos desde Berlín, desde unos colegas libreros que nos siguen, Ajá. desde Río de Janeiro, desde México, en fin. Qué bueno. Esta ventana tiene esta magia, ¿no? Que parece Sí. increíble. Nos lo creemos que estáis allí lejos, pero desde luego escuchar a Javier Azpeitia, autor de música, y escuchar a Eduardo Becerra es todo un lujo en una tarde casi veraniega en Madrid, en esta esquina, en Tutor 57 en Madrid, ¿no? Desde esta esquina pequeña, rodeados de libros y de buenos amigos y buenos lectores. Así que, bueno, pues yo creo que nos tenemos que poner a leer música todos. Por supuesto. Y a hablar de ella, porque es así como se anima a leer a los demás, ¿no? Eso es. Conversando sobre libros. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias. Muchísimas Eduardo, gracias por volver pronto, a ti y y a a vosotros. Rafa Rey también, ya Sí. aprovechamos para invitarlo desde aquí. Por supuesto. Que se acaba de reeditar Sangre de Borbotones, que es un libro Ah, mira. maravilloso. Ah, bien, Qué bien. del que fui editor. En Tusquets, la editorial Tusquets, que también es una de nuestras editoriales preferidas aquí en la librería Alberti. Y muchas gracias a todos los que habéis venido y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Esta conversación luego se guarda en nuestro Instagram y ya para siempre
en el canal de YouTube de la librería Alberti, o sea que Estamos cualquiera inmortalizados ya. podrá verla. Y ahora, pues los que estéis cerca o a media hora de la librería Alberti, pues podéis venir para que Javier os firme muchos ejemplares. Gracias. 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 Bueno, para- Muchas gracias, chicos.